de registración y contabilidad. Bueno, un poco la más vinculada a la carrera de ustedes. Sí, Ariel, ¿vos querías hablar? Ah, bueno, porque se parece el sonido. Bueno, les voy a compartir un PowerPoint. Esperen que siguen llegando, a ver. Tienen que esperar unos segunditos para admitir a todos. Bueno, les voy a compartir un PowerPoint. Me parece que alguien está intentando unirse, pero no me aparece para aceptarlo. Ah, acá. Bueno. Bueno, creo que ya está. A ver. ¿Se puede ver el Power? Sí, profe, se ve. Bárbaro. Bien. Bueno, entonces vamos a arrancar con esta unidad que es una de las unidades que más familiar les puede resultar a ustedes. Porque, bueno, por la temática en cuestión que vamos a tratar y quizás de utilidad también. Esta unidad lo que va a tratar es de registración, es decir, qué funciones tiene el registro público. Antes era el registro público de comercio, hoy a raíz de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación solamente se habla de registro público. Bueno, ¿cuáles van a ser los antecedentes del registro? ¿Cuáles son las funciones? ¿En qué consiste? Bueno, ¿cuáles son los libros obligatorios, de acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación, que deben llevar y quiénes son los obligados a llevar esos libros obligatorios? ¿Cuál es la forma en que deben llevarse? ¿Cuál es el procedimiento para, bueno, de famosa rubricación de libros y las consecuencias que tiene tener libros regularmente llevados desde el punto de vista probatorio, en un litigio? Es decir, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es la validez probatoria de libros en el marco de un litigio judicial? Y bueno, eso va a depender, digamos, de quiénes estén litigando y de si los libros están regularmente llevados o no, de cada una de las partes. Y finalmente, otra de las obligaciones típicas de en materia de sujetos comerciales hoy, que es la rendición de cuentas, ¿no? Que, bueno, se extendió antes en el Código de Comercio, estaba más circunscripta a la persona del comerciante, pero hoy también hay una expansión de esta obligación general de rendir cuentas. Obviamente para aquellos que estén gestionando intereses que sean total o parcialmente ajenos de otros, bueno, esa gestión o esa administración de intereses ajenos va a traer aparejada la obligación de rendir cuentas. Bueno, y vamos a ver un poco cómo está regulado, cuáles son esas exigencias. Está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. También está algunas cuestiones de rendición. Bueno, para acá, a lo largo de distintas materias en el Código se plasma la obligación de rendir cuentas. Por ejemplo, en materia sucesoria, que no es la materia que nos compete a nosotros, pero bueno, también tiene normas específicas de rendición de cuentas.
En materia societaria se entiende que también a través de los estados contables los administradores están rindiendo cuentas de su gestión y de sus labores, pero bueno, también está regulado, no lo vamos a ver acá en detalle, pero para que lo sepan, en el Código Procesal, ¿no? Que en este caso en el Código Procesal de Santa Fe, también hay normas específicas en cuanto a rendición de cuentas. Nosotros vamos a ver generalmente lo que es la regulación en el Código Civil y Comercial de la Nación, o sea, en qué consiste la rendición de cuentas y cómo está regulado en nuestro código. Bueno, arrancamos entonces con tema registración. Bueno, ¿cuál es la importancia de la registración? ¿Cuáles son los antecedentes en nuestro país de registración? Miren, acá referimos al consulado. ¿Recuerdan la primera clase? En las primeras clases referimos a este organismo, que era una oficina entonces que dependía del virreinato y tenía varias funciones jurisdiccionales de resolución de conflictos entre comerciantes, pero también tiene funciones, bueno, va a tener cierta función de registración. Y esta función va a ser a partir de la resolución de la Asamblea del año 13, de 1813, que crea la matrícula de los comerciantes. Y esa matrícula de los comerciantes es llevada por este consulado. ¿Qué significa la matrícula de los comerciantes? Bueno, para ser comerciante, para ser considerado tal y actuar como comerciante, debía inscribirse en un lugar, ¿no? Y esta matrícula y esta inscripción era ante el consulado. Esto se da a partir de 1813, pero fíjense que en este momento no teníamos el registro público, estamos hablando de una figura que es un antecedente de las funciones que hoy cumple nuestro registro público. El Código de Comercio de 1859, bueno, 60, estableció que en cada tribunal con jurisdicción mercantil funcionara una oficina de registro público de comercio. Acá sí va a aparecer esta oficina de registro público de comercio y que no solamente va a llevar la matrícula de los comerciantes, sino que ahí se van a tener que inscribir todos los otros documentos o contratos que la ley exija, para los cuales la ley exija su inscripción. Pero bueno, esto es a partir de la sanción del Código de Comercio. Bueno, digamos, luego hay legislación posterior, estamos hablando luego de la sanción del Código de Comercio, va a haber legislación posterior y va a establecer, se le va a reconocer a las provincias la facultad de organizar la registración. Y se le da la opción a las provincias de mantenerla en la esfera judicial o en la esfera administrativa. Nosotros, la provincia de Santa Fe, lo mantiene en la esfera judicial. Es decir, va a haber 5 registros, uno en cada circunscripción, donde haya una cámara de apelación va a haber un registro, y tiene que haber, está a cargo de un secretario, es decir, nuestra estructura de registro público es en la esfera judicial. No va a ser igual, por ejemplo, en otras provincias, acá nombramos Capital Federal, Ciudad Autónoma, Mendoza, que lo organizan en la esfera administrativa, como dependiendo del Poder Ejecutivo, no judicial. Esto va a ser el caso de Inspección General de Justicia. Bueno, en el Código Civil y Comercial de la Nación no tenemos ninguna norma que nos refiera específicamente al funcionamiento del registro público. O sea, cómo va a estar conformado, dónde va a funcionar, no hay referencia. Sí hay múltiples artículos o referencias en los artículos del código al registro público, a un registro público. Pero no establece ninguna particularidad, ningún lineamiento en cuanto a su organización. Esto va a estar regulado en leyes específicas de las provincias y de distintas jurisdicciones. Bueno, obviamente, acá decimos cuál es la importancia. Bueno, los terceros de alguna manera le permite conocer tener a los terceros que desean contratar con sociedades o con un comerciante, conocer algo, porque no es absolutamente todo, pero tener algún tipo de noción acerca de la solvencia de esa persona, ¿no? De qué respaldo patrimonial cuenta o qué solvencia, qué solidez tiene el sujeto con el cual va a contratar. Yo puedo tener, por ejemplo, incluso, informes, principalmente lo que es societario,
puedo acceder a un informe completo en el registro público de una sociedad, donde puedo saber quiénes son los socios, qué cantidad de cuotas tiene o qué cantidad de acciones, cuál es el capital de esa sociedad. A veces va a estar registrado si tiene una inhibición o algún tipo de medida cautelar. Bueno, información que va a estar y va a constar en el registro público y va a estar a disposición de terceras partes para que puedan acceder. ¿Cuáles son, cómo podríamos clasificar de alguna manera las funciones del registro público? Bueno, acá tenemos un autor que ustedes tienen en el material, en el programa, que es Javier Dubois, y clasifica las funciones del registro en 4 funciones. Hablo de una función registral, es decir, que se inscriban, bueno, en el registro público deben inscribirse los sujetos y los documentos que la ley exija registrar. Claramente, para constituir una sociedad típica, de acuerdo a la ley de sociedades comerciales, se exige que esté debidamente inscripta en el registro público, ¿no? Es decir, para constituir una SRL, yo tengo que constituirla ante el registro público. Es decir, inscribir ese contrato constitutivo de la SRL en el registro público, hacer el depósito de la parte, el porcentaje del capital, ¿no? El 25% del capital. Es decir, hay todo un trámite que me exigiría la ley para válidamente constituir una sociedad de responsabilidad limitada. Lo mismo una sociedad anónima. En el caso de las sociedades anónimas, por ejemplo, en Santa Fe, uno tiene que ir, iniciar el trámite en un organismo que es Inspección General de Personas Jurídicas. Inspección General de Personas Jurídicas actúa en materia de sociedades anónimas, no de SRLs, no solamente sociedades anónimas, fundaciones, asociaciones civiles, tiene intervención, Inspección General de Personas Jurídicas. Y en el caso de, pero continuar, por ejemplo, para constituir una SA, vos vas a Inspección General de Personas Jurídicas, lo iniciás ahí, después tenés que terminarlo, el trámite en el registro público de comercio, bueno, no de comercio, pero el registro público que está en tribunales provinciales. Y después, eso en cuanto a sujetos que tienen que inscribirse. En cuanto a documentos, bueno, cualquier modificación de esos contratos sociales debe inscribirse en el registro. Es decir, si yo, por ejemplo, hay un aumento de capital, debe inscribirse determinados aumentos de capital, o cuando, en una sucesión, digamos, cambian los socios, por ejemplo, en una SRL deberá inscribirse en el registro público, esa resolución de declaratoria de herederos y demás. Y en cuanto a documentos, bueno, nosotros vimos ya lo que es transferencia de fondo de comercio, que la ley obliga digamos, para que surta los efectos que establece la ley de protección al adquirente y de protección a los acreedores, debe inscribirse ese contrato de transferencia en el registro público, entre los documentos que podemos nombrar que la ley exige inscripción. Eso en cuanto a función registral. Función publicitaria, bueno, permite a los terceros conocer esas inscripciones, porque estas inscripciones después están a disposición de los terceros que puedan solicitar información al respecto. O sea, que permite que terceros accedan y conozcan estas inscripciones. Luego tenemos función de, miren acá lo escribí mal, individualización y rúbrica de los libros de contabilidad legal. ¿Qué significa eso? Bueno, que las sociedades y quienes estén obligados a llevar contabilidad o quienes desean voluntariamente llevar contabilidad podrán llevar al registro para la rúbrica de los respectivos libros. Que bueno, vamos a ver después qué es, pero es, digamos, la primera hoja del libro que debe estar encuadernado, foliado. Bueno, el registro pone como un sello y pone qué libro, es el libro inventario y balances, pone el número de libro, qué sé yo, pónganse que fuera el número 3, el número 4, el número de ejemplar de ese libro, pone el nombre de la sociedad, sociedad, qué sé yo, Los Pepitos S.A., bueno, pone el nombre, pone el número del libro, que el fin, digamos, eso es la famosa rúbrica, el número de folios que tiene ese libro. Entonces le da, digamos, es parte de las exigencias para entender que los libros están llevados regularmente, la rúbrica. ¿Y autorización para llevar la contabilidad por medios mecánicos? Bueno, el código lo prevé expresamente la posibilidad de que los sujetos soliciten
que determinados libros, no el libro inventario de balances, pero el resto de los libros, puedan ser llevados de manera mecánica o de manera electrónica. Y para eso se va a requerir una autorización del registro, una autorización expresa. Bien, registro público, entonces inscripciones. Bueno, la matrícula de los comerciantes hoy no está, o sea, hoy no tenemos que las personas para ejercer el comercio o para ese tipo de actuaciones requieran inscribirse en el registro público. Fue derogada por el Código Civil y Comercial. Sí se prevé una inscripción opcional, ¿por qué? Porque los que quieran llevar contabilidad y debidamente, digamos, rubricada y avalada por el registro, deberán solicitar autorización para llevarla. No los que estén obligados de acuerdo a la ley, pero los que no estén obligados y de carácter opcional quieren llevar esa contabilidad tendrán que pedir autorización al registro y pedir habilitar los registros contables, y podría ser una suerte de matrícula, porque bueno, uno tiene que decir por qué, o dar alguna breve razón de por qué, los antecedentes, y bueno, una suerte de inscripción de esa persona, pero no es estrictamente matrícula. ¿Qué documentos deberán inscribirse? Bueno, un poco lo que ya les comentaba de los contratos sociales, fideicomisos, deberán inscribirse, los contratos de colaboración empresarial, uniones, por ejemplo, el caso de las uniones transitorias, deben inscribirse en el registro público. ¿Qué efectos van a tener la inscripción? Bueno, los efectos de la inscripción, oponibilidad del acto, es decir, para que el acto tenga validez frente a terceros, no sea oponible a terceros, se presume conocido por terceros una vez que está publicado y está inscripto en el registro público. Efecto constitutivo, bueno, para las sociedades típicas, ¿no? Es decir, sociedad anónima, SRL y demás sociedades de la Ley General de Sociedades, para tener plenamente efectos ese acto deberá estar inscrito en el registro público. Por eso se habla de efecto constitutivo. Declarativo sería una suerte de presunción de legalidad. Bueno, se entiende que hay algunas cuestiones que el registro chequea cuando uno va a escribir una documentación, no todo, no el contenido, a veces el registro no da fe del contenido de ese contrato, ¿no? De la verdad de lo que se dice en un determinado contrato. Tienen que me piden entrar. Como les decía entonces, el registro no da fe del contenido del contrato. No, pero sí va a dar fe de algunas cuestiones. Por ejemplo, en el registro se debería chequear tema capacidad, la identidad de las partes. Bueno, muchas veces se va a certificar firma, se firma delante del secretario o de las autoridades del registro. Entonces, cuanto a identidad y capacidad de las partes, o sea, determinadas cuestiones que sí podrá corroborar el registro, pero otras cuestiones de fondo no. Por lo tanto, bueno, habría una presunción de legalidad en determinados actos y determinadas cuestiones, no de todo. Incluso este denominado efecto saneatorio, no quiere decir que porque un contrato esté inscrito en el registro público, eso implique que ya no puede ser declarada su nulidad, ¿no? Es decir, ya no puede ser anulado o declararse su nulidad. Digamos, no, hay que ver, esto hay que tomarlo entre comillas, el tema de efecto saneatorio, porque sí podría resultar que un contrato, aún estando inscrito en el registro público, pudiese declararse la nulidad de ese contrato o de ese acto. Entonces, como dijimos antes, cada jurisdicción, las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden regular la organización de sus registros públicos. La provincia de Santa Fe está en la órbita judicial. Bueno, acá tenemos de dónde surge, cuál es la ley que organiza el registro público. Y organiza un registro en cada ciudad donde funciona una cámara civil y comercial. En nuestro caso, donde tenemos en las 5 jurisdicciones, bueno, Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, y nada más. Ahí tenemos las 5 jurisdicciones, y en ese caso, en esas 5 ciudades hay un registro público. Bueno, esto es lo que les decía recién, el secretario, digamos, no investiga la veracidad de los datos que surgen del documento. Solo algunas cuestiones chequea, capacidad, digamos, cuestiones más formales, más extrínsecas, pero no cuestiones de fondo.
y de verdad. Bueno, esto es, les reitero lo que les decía hace un ratito, no va a sanear un acto que sea nulo o anulable, no es que sanea los vicios que puedan tener esos actos, la inscripción en el registro. En cuanto a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, tenemos que el organismo no es el registro público, sino es Inspección General de Justicia. Ustedes lo habrán, por ahí se nombra mucho en la televisión, o en temas, mediáticamente se habla más de Inspección General de Justicia, porque es en función de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene funciones entonces atribuidas por la legislación al registro público de comercio, o sea, similares, bueno, de comercio, recuerden que hoy no, sería registro público, a ver si puedo vamos a dejar registro público hoy. Entonces, las funciones atribuidas al registro público y también fiscalización de sociedades por acciones. Esta función de fiscalización de sociedades por acciones en Santa Fe la tiene la función inspección de personas jurídicas. Yo acá por las dudas les pongo en Santa Fe. La función está en inspección de personas jurídicas. Calle Sargento Cabral, que acá no me acuerdo cuál es la altura, pero cerca de la aduana, hay una oficina de inspección de personas jurídicas. Inspección General de Personas Jurídicas. Entonces, en Santa Fe, la función de inspección de sociedades por acciones la tiene la Inspección General de Personas Jurídicas. En Buenos Aires, Inspección de Justicia, General de Justicia. Excepto, bueno, también tiene la función de controlar las sociedades constituidas en el extranjero, que hacen ejercicio habitual en el país, de actos comprendidos en su objeto social, y también las asociaciones civiles, por ejemplo, y fundaciones, bueno, en Buenos Aires, están a cargo de Inspección General de Justicia. Nosotros, asociaciones civiles y fundaciones, están a cargo de Inspección General de Personas Jurídicas, en Santa Fe. Bueno, a diferencia del registro público nuestro, Inspección General de Justicia está dentro de la estructura del Poder Ejecutivo Nacional. O sea, no es judicial, sino que está en la órbita del Poder Ejecutivo y que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, hasta acá lo que es estructura, o sea, antecedentes del registro público, funciones del registro público, qué diferencia tenemos en cuanto a la regulación en Buenos Aires y en Santa Fe. Y vamos ahora a estrictamente tema contabilidad legal, o sea, el punto 3. Bueno, ¿qué entendemos por contabilidad? Bueno, ustedes ya no sé si ya tuvieron o, bueno, tendrán más que una definición de contabilidad, pero bueno, acá tenemos transcribo una definición, la disciplina técnica que a partir del procesamiento de datos sobre evolución y composición del patrimonio de un ente, de los bienes que tiene en su poder y de ciertas contingencias, produce información para tomar decisiones, y esa toma de decisiones va a ser tanto de los administradores del ente como de terceros que les interese esa información para poder tomar decisiones. Bien, entonces, ¿cuáles? Bueno, obviamente, ¿qué requisitos deberá cumplir esa información para su validez, para su utilidad? Bueno, para su validez que sea útil, me tiene que servir esa información, sea pertinente digamos, a lo que queremos, a la decisión que queremos tomar. Bueno, vamos a ver el concepto de pertinencia también cuando hablemos de juicio y de exhibición de libros. Después vamos a ver por qué. Claridad, competitividad, certeza de la información, objetividad y oportunidad. Requisitos que debe cumplir la información que surge de este procesamiento de datos que es la contabilidad legal. ¿Cuáles son los distintos sistemas en los sistemas legales en los distintos países en cuanto a las exigencias de libros? Bueno, tenemos el sistema inglés que sí exige llevar libros a las empresas, a los sujetos mercantiles, exige llevar libros, pero no establece ni un número de libros, o sea, ni qué libros, ni cuáles son los requisitos de esos libros, ni el número de libros, solo dice que sean suficientes según la actividad que desarrollen.
pero digamos, de alguna manera es muy libre, comillas libre, digo, no establece ni cuáles son esos libros, ni qué cantidad, ni qué exigencia, o sea, es muy flexible ese régimen inglés. A diferencia del régimen francés, que sí el Código Civil francés, el Código de Comercio francés es muy riguroso en cuanto a las disposiciones, porque indica taxativamente, es decir, estos libros y no otros, eso significa taxativo, solamente estos libros, o sea, taxativamente qué libros deben llevar los sujetos obligados, y también establece sanciones fuertes, mucho más fuertes que nosotros, a quienes no lleven esos libros regularmente o no cumplan con esas normas. Por ejemplo, la ineficacia de esas anotaciones. Nuestro sistema va a ser un poco menos riguroso, porque en el caso de que los libros no sean llevados en legal forma, no va a ser ineficacia la consecuencia, pero bueno, va a tener determinados impactos en lo que es probatorio, el juicio, ¿no? Como herramienta probatoria en juicio. Pero bueno, el sistema francés es muy exigente en ese sentido. Entonces, nuestro sistema sí tiene más raíz francesa, como ya lo vimos en las primeras clases, no sería tan gravoso o riguroso en las sanciones. Si no se cumple, entonces, bueno, les dije, van a tener en el caso de un conflicto legal menos validez o determinada, distinta consideración la validez de esos libros, o de esas anotaciones, de esos asientos, pero no de una total ineficacia como podría ser el Código Civil francés. ¿Quiénes son los obligados a llevar contabilidad legal? Bueno, esto lo prevé el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, que ya un poco hicimos una referencia a la unidad anterior, a qué refería este artículo, pero bueno, en definitiva, ¿qué va a establecer? Están obligados a llevar contabilidad legal todas las personas jurídicas privadas. Personas jurídicas privadas. ¿Qué incluye? Bueno, incluye las sociedades que comúnmente conocemos, las sociedades típicas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedades anónimas unipersonales, sociedades anónimas simplificadas, asociaciones civiles también, son personas jurídicas privadas, fundaciones, asociaciones civiles, también tienen que llevar contabilidad, porque son personas jurídicas privadas. O sea, todas ellas están obligadas, de acuerdo al 320, a llevar contabilidad legal. En cuanto a las que no son personas jurídicas, sino que son personas humanas, nosotros, personas físicas, de acuerdo al Código Viejo, ¿quiénes están obligadas de las personas humanas a llevar contabilidad? Bueno, va a depender de cómo esté organizada su actividad económica. En principio, van a tener que llevar contabilidad legal quienes tengan organizada su actividad en forma de empresa, o sea, a quienes podamos decir que su actividad se realiza en forma de empresa, lo cual implica todo lo que habíamos un poco hablado de qué implicaba la actividad empresaria, que implicaba esta organización de factores de la producción, en donde teníamos el elemento de riesgo empresario, en donde muy probablemente teníamos trabajo subordinado o trabajo en relación de dependencia, en donde hay una clara iniciativa del empresario, tenemos el elemento subjetivo en cabeza del empresario, el elemento objetivo que es la hacienda, este conjunto de elementos materiales e inmateriales, al que hacía referencia la Ley de Transferencia de Fondos de Comercio. Bueno, si la persona desenvuelve su actividad en forma de empresa, sí va a tener que llevar contabilidad legal. También el Código hablará algo como una situación distinta a quienes lleven actividad económica organizada. Bueno, podría ser que no califique estrictamente como empresa, pero igual podríamos decir, no sé, un negocio muy chiquito, más pequeño, pero igual califique como actividad económica organizada. En realidad se entendería que actividad económica organizada incluye al anterior, al que era el clásico empresario, el clásico comerciante del Código de Comercio, ¿no? Es decir, esta persona que intercambia o intermedia en la comercialización de bienes, y también quien presta servicios, por ejemplo, ¿no? Que en la definición de comerciante en el Código de Comercio no incluíamos quien presta servicios como comerciante. Bueno, acá sí incluiría también a quien presta un servicio en forma organizada, sin llegar a ser empresa, pero aún así quedaría calificado como una persona obligada a llevar contabilidad.
Y también quienes sean titulares de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario de servicios, dice el Código Civil y Comercial. Bueno, un poco que los autores van a desarrollar esto, porque dice, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿de qué está hablando, no? Porque pareciera hablarnos de algo que por ahí es difícil de descifrar si estamos realmente ante alguien obligado o no, si es una actividad, si califica como actividad organizada o no. El establecimiento como, según entiende Du Bois en su libro, y quizás un autor lo pueda entender diferente, pero él entiende que este establecimiento al cual habla el 320 es la noción de establecimiento no en el sentido de hacienda de la empresa, porque si estuviéramos hablando de hacienda, estamos acá en empresa, sino que él dice que cuando habla de establecimiento habla de el lugar físico donde se lleva a cabo la actividad, no este conjunto de bienes materiales y inmateriales, sino el lugar físico donde se desenvuelve esa actividad, es una noción más vulgar de establecimiento, ¿no? Cuando nosotros pensamos en establecimiento, ¿qué se les viene a la cabeza cuando piensan en establecimiento? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Un lugar físico. Claro, Luana, un lugar, o sea, establecimiento, me imagino un galpón, qué sé yo, o el lugar donde está la empresa instalada, ¿no? Como que uno lo piensa más desde ese lugar. Eso como que sería el lugar, la noción más vulgar o coloquial de establecimiento. Pero bueno, lo que llega a la conclusión dice, acá como lo separa de empresa y lo separa de actividad económica organizada, yo entiendo o nos parece que acá el código estaría hablando de establecimiento en sentido vulgar, no este lugar físico. O sea, que aunque no estuviera organizado en forma de empresa, si hubiera un lugar físico en donde funcionara una actividad económica, bueno, podría estar dentro de esta noción del 320, ¿no? Bueno, el comercio chico, acá lo que les pongo, esta idea de actividad económica organizada, sí, esta figura de cuasi empresarios, a veces lo califica así la doctrina. ¿Quiénes no están obligados a llevar contabilidad? O sea, ¿quiénes están excluidos de la obligación de llevar contabilidad? Bueno, acá les voy a agregar los que por su giro creo que acá no lo había puesto. Están excluidos de llevar contabilidad los profesionales liberales, por ejemplo, las profesiones liberales, un abogado en ejercicio de su profesión, bueno, los profesionales liberales de acuerdo al 320, quienes lleven una actividad agropecuaria no organizada, que no esté organizada en forma de empresa, por ejemplo, un pequeño productor, ¿no? Un pequeño productor no estaría obligado a llevar contabilidad. O sea que una actividad agropecuaria no organizada y conexas, habla del Código de Actividad Agropecuaria y conexas, de comercialización de ese producto, no solamente la producción, sino la comercialización o venta, por ejemplo, pero que no estuviera organizada, bueno, los profesionales liberales, o cuando por su giro de negocios, por el giro de esos negocios no se justifique, por el giro de sus negocios, o sea, por el nivel, digamos, por el nivel de ese giro, o sea, que sea muy chiquito, por ejemplo, o que sea una actividad muy menor, y entonces por ese giro no esté justificado llevar contabilidad. Esa podría ser otra de las razones. Acá el código, les voy a leer la parte que dice el 320. Si lo tienen a mano, siempre tengan a mano el Código Civil y Comercial, porque pueden ir siguiéndolo a medida que, en general todos los temas, bueno, no, algunos tienen ley específica, yo les voy a decir que no tienen nada, no está codificada, pero en general están en el código todos los asuntos. Fíjense, sin perjuicio de lo que establecen leyes especiales, porque también puede haber alguna cuestión que esté establecida en la ley, quedan excluidas de la obligación establecida en esta sección las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Y dice, también pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que, por el volumen de su giro, resulta inconveniente sujetar a tales deberes. O sea, esos serían los casos en los cuales se excluye la obligación. Ahora, aunque estuvieran excluidos de esta obligación, puede la persona igual solicitar autorización para llevar los registros.
o sea, para llevar registros en debida forma y llevar contabilidad. Así que no es que obsta que las lleven igual, simplemente que no estarían obligados a hacerlo. ¿Cuáles son estos libros obligatorios? Bueno, el artículo 322 del Código Civil y Comercial va a establecer cuáles son esos libros. Primero el libro diario, establece como libro obligatorio, y el libro de inventarios y balances. Ambos libros obligatorios. Además, todos aquellos otros libros que se consideren adecuados para que se lleve debidamente la contabilidad de acuerdo a qué tipo de actividad estemos hablando, o de la naturaleza del negocio en cuestión. Habrá que ver y analizar ese negocio y cuáles otros libros podrán exigirse para un adecuado sistema de contabilidad, en cada negocio en particular. Bueno, acá nombro algunos otros libros, libro de caja, libro de documentos, libro de vencimientos, bueno, libro de compras y ventas, etc. Bueno, esto es más, ustedes al final del camino conocerán más cuáles son esos libros, digamos, que de acuerdo a la naturaleza de esa actividad sean exigibles, digamos, sean necesarios para una debida registración. Acá no particulariza el código en ningún libro, pero dice que podrán ser obligatorios y ser indispensables aquellos otros libros que se corresponden a un adecuado sistema de contabilidad. Y luego habla de libros especiales que imponga el código, o sea, otros libros especiales que impongan tanto el código como otras leyes específicas. Y eso lo van a ver a lo largo de la materia en algunas otras unidades, en donde, por ejemplo, cuando hablemos de corretaje o intermediarios, estos auxiliares de la actividad económica, los corredores se les exige un libro en particular, ¿no? Que lleven libros especiales. O, por ejemplo, en el caso de los contratos asociativos o las agrupaciones de colaboración o uniones transitorias, que la vamos a ver en unidades, no me acuerdo qué unidad, creo que es la 13, no, perdón, la 8. Ahí tenemos contratos asociativos. Los contratos asociativos también se les exige llevar contablemente los denominados estados de situación de esos contratos, ¿no? Es un tipo de registración contable, bueno, también va a ser libros especiales. Y en el caso de viajantes de comercio tendrán sus libros exigibles, etcétera, ¿no? Es decir, cada ley específica puede llegar a pedir o requerir que se lleve un libro en especial y que no sean estos que está estableciendo el 322. Pero bueno, el 322 expresamente lo refiere. Bueno, ¿cuál es la forma de llevar esa contabilidad? El artículo 321 del Código Civil y Comercial de la Nación va a establecer exigencias. ¿Cuáles son esas exigencias? Bueno, en primer lugar, base uniforme, dice, deben ser llevados sobre una base uniforme. O sea, un mismo criterio o principio contable que se sostenga en el tiempo, ¿no? Yo no puedo establecer distintos criterios contables, sino que tiene que tener una uniformidad de criterio, para que realmente yo pueda hacer una evaluación y tomar una decisión, ¿no? Es decir, que surja elementos que permitan una toma de decisión. Bueno, obviamente que no haya omisiones, que no haya falsedades. El cuadro tiene que ser verídico, tiene que ser verdad lo que se plasma, los datos que se plasman en esos registros contables. Y obviamente tiene que haber respaldo documental. Eso sí es importante para la validez de todo lo que esté asentado. Validez me refiero a que, bueno, nosotros no vamos a tener total ineficacia o la rigurosidad del Código de Comercio francés, pero en el caso, digamos, de que tenga un asiento contable y no esté respaldado obviamente con la documental que eso exigiría, bueno, no va a tener la validez, por ejemplo, en un caso de litigio para poder hacerlo valer, ¿no? Sí o sí, para esa validez de ese asiento, yo tengo que tener respaldo documental. Bueno, los libros en general deben ser llevados de manera manual, o sea, físicos, libros físicos, ¿no? Vas y al registro y lo rubricás, el libro físico. Pero bueno, en el caso de, bueno, acá refiere que tienen que ser encuadernados, o sea, llevas los comprás directamente, ¿no? Bueno, ustedes por ahí lo han visto ya, pero los libros en las librerías comprás el libro y que está ya foliado, obviamente todo limpito, sin completar, y luego lo llevas a rubricar, se lleva a rubricar al registro público. Bueno, acá refiere desde qué momento, ¿no? Desde 1970,
y luego al principio era solamente para sociedades comerciales y luego se extiende a demás sujetos, se permite que los libros, salvo el de inventario y balances, que el de inventario y balances no se puede llevar por medios mecánicos, pero el resto sí se podría llevar por medios mecánicos, electrónicos o magnéticos. Pero para eso tenés que pedir una autorización especial al registro público, ¿no? Una nota en donde se pide expresa autorización para llevar los libros de esa manera. Y esa nota tiene que tener un informe de contador y referir a los antecedentes, de cómo se han llevado esos libros, bueno, de que estos libros van a permitir individualizar las operaciones debidamente, las cuentas deudoras y acreedoras. Y bueno, se debe llevar una nota en donde se pide expresamente autorización para llevarlos de esa manera. Y el registro deberá autorizarlo. También autorización para conservar la documentación en la nube, en microchips, ¿no? En discos y demás, y no en forma física. Vamos a lo que es eficacia probatoria de los libros. O sea, ¿qué valor tienen en un juicio estos libros? En realidad los asientos. Cuando hay un litigio entre, comerciantes en su momento, pero hoy entre personas o sujetos obligados a llevar contabilidad, la prueba por excelencia sería una pericia contable y la contabilidad de cada una de las partes. O sea, esa es la prueba por excelencia. A ver, bueno, ¿cómo está registrado? ¿Qué registró cada una de estas empresas en su contabilidad? Para eso se recurre a una pericia contable. Obviamente ustedes en el futuro podrían anotarse como peritos, como contadores y hacer y participar de estas pericias contables, donde hay un experto, digamos, sorteado por el juez y que va a tener que hacer una evaluación, es decir, acceder a esa contabilidad y en cuanto a lo que esté objeto de litigio, ilustrar qué está registrado en esa contabilidad. Los registros llevados regularmente, es decir, los libros que son llevados regularmente, cumpliendo con todas las exigencias legales, van a probar a favor de quien lleva esos libros, le van a permitir probar a su favor. Siempre va a probar a su favor mientras que esté la documentación que respalda esos asientos. O sea, yo que tenga una determinada registración, esa registración para poder probar a mi favor va a tener que tener la correspondiente respaldo en la factura, en un remito, en un contrato. Yo voy a tener que tener esa documentación respaldatoria. ¿Qué pasa cuando hay dos litigantes? O sea, dos personas, actor y demandado, una persona que demanda a otra, y los dos llevan contabilidad, y los dos llevan contabilidad regular, o sea, todo, digamos, cumpliendo estrictamente con todos los requisitos legales, con toda la documentación, pero sin embargo uno dice que está la deuda impaga y otro dice la pagué, ¿no? Y decir, tiene registrado como que esa deuda está paga. Es decir, hay una contradicción en las registraciones contables de dos partes que llevan regularmente su contabilidad. Bueno, en ese caso se neutralizan ambas pruebas, es decir, bueno, el juez no puede valerse de esas pruebas porque hay como una suerte de neutralización, porque uno dice una cosa, otra dice otra, y ambos llevan contabilidad regular, y por lo tanto debería acudir a otros medios de prueba para, de más probanzas, dice, de autos, para poder tomar una decisión, ¿no? Para poder evaluar cómo va a resolver ese conflicto. Si el litigio es entre una persona que lleva contabilidad regular u obligada a llevar contabilidad regular y otra que no está obligada a llevar contabilidad regular, que podría darse en el sujeto que lleva contabilidad y otro que no, porque no está obligado. Bueno, sí podrá admitirse como principio de prueba la contabilidad que lleva el obligado, pero no es exclusiva y puede complementarse y después podrá complementarse con otros elementos, ¿no? Le dan más amplitud a los jueces. Esto está regulado en el código, no me acuerdo cuáles son, a ver si les digo el artículo que refiere al tema de cuál es eficacia probatoria, es el 330. Que les quiero poner cuál es el número de artículo. Artículo 330 del Código Civil y Comercial de la Nación. Paren que me quedo. 330. Ese artículo va a referir a la eficacia probatoria de los libros.
Bueno, ¿y qué va a suceder con los registros que no son llevados regularmente? ¿Qué pasa cuando una persona no lleva sus registros en tiempo, o sea, sus libros en forma, ¿no? No fueron rubricados o hay vicios, digamos, en cómo los lleva, faltan páginas, o sea, no son llevados de manera regular. Bueno, van a valer como prueba en contra de la persona. Podrían ser, aún así, aunque estén mal llevados, valer como prueba en contra del sujeto que los lleva. Y en este caso no se admite prueba en contrario. No hay admisión de prueba en contrario, esa prueba en contra es una suerte de confesión de la parte, digamos, que lleva estos registros de manera no regular. El adversario, ahora, ¿qué pasa? En la otra parte no puede decir, bueno, esto sí, esto me resulta, me tomo de una parte que me conviene, este registro contable, y de la otra parte la rechazo. Es decir, no, esto sí tiene razón lo que registró acá, pero esto no es válido y esto sí. Bueno, no podría, digamos, todo, va a tomar todo, no puede aceptar algunos asientos y otros no. El adversario, la contraparte en juicio. Deberá tomar toda esa registración, ¿no? Pero no desechar una y tomar otra. No tiene esa posibilidad. Ahora, ¿en qué momento van a probar a favor de la persona, aunque no esté llevado el libro en legal forma? ¿Cuándo prueba a favor de ese ente o de ese sujeto? Bueno, cuando hay un litigio, un conflicto contra otro sujeto que sí debiera haber llevado contabilidad obligatoria, sí está obligado a llevar contabilidad obligatoria, pero sin embargo no tiene registros, no presenta registros contrarios en su contabilidad regular. O sea, no hay un registro que contrarreste lo que dice la otra persona en su contabilidad, entonces no tiene un registro contrario. Bueno, acá le da la facultad al juez de apreciar, en este caso la prueba, apreciar debidamente esa prueba y eventualmente pedir prueba adicional o supletoria. Esto lo vamos a ver vamos a hacer un práctico basado también en una resolución judicial, en un fallo judicial, en donde vamos a ver cómo funciona este razonamiento en un conflicto concreto, cómo el juez indaga en la contabilidad y cómo le va a dar esta validez, cómo va a sopesar la validez de los asientos contables y qué va a pasar, digamos, cómo se hace esta evaluación en un juicio concreto, ¿no? Es decir, cómo actúa el juez. Pero fundamental que ustedes sepan que la pericia contable, si son sujetos obligados a llevar contabilidad, va a ser un elemento de prueba fundamental, ¿no? Bueno, el criterio el Código Civil y Comercial me va a dar lineamientos de cómo la voy a valorar como juez, de cómo el juez debiera valorar esa prueba, de acuerdo a si estoy frente a una contabilidad regular o no, o sea, no regularmente llevada, y de acuerdo también a quiénes son los sujetos litigantes, si son dos sujetos obligados, si es un sujeto obligado frente a un sujeto no obligado a llevar contabilidad, si es un sujeto que la lleva regular frente a un sujeto que la lleva irregular. Bueno, son distintas situaciones y que van a meritar distintas soluciones, ¿no? Distintos criterios de actuación del juez. Perdón, chicos, 2 segundos. Bueno, ¿cuál es el tema de exhibición de libros, ¿no? ¿En qué momento a mí me van a poder exigir, yo como ente que lleva contabilidad regular, que yo muestre mis libros? O que un sujeto en particular muestre y exhiba sus libros en un juicio determinado, o ante un juez. O quizás ante un organismo administrativo, podría exigirse en otros ámbitos, pero ¿en qué caso se puede exigir esa exhibición? Porque tengan en cuenta que un principio en materia comercial es el secreto de la actividad económica de los comerciantes. O sea que, digamos, hay cierta carácter confidencial en cómo actúa, cuáles son los números de los comerciantes. Ustedes, no sé si, bueno, cuando vimos nosotros el fallo del cemento, del cartel de cemento, y hablamos de cuál es la información competitivamente sensible, yo no, digamos, mostrar mi contabilidad, y más cuando son empresas que compiten fuerte, ¿no? Porque a veces, como veíamos en el cartel de cemento, que son grandes empresas que están, y que se competirían más fuertemente, si hubiesen competido, digo, mostrar la contabilidad a cualquiera es mostrarte, digamos, es dar
información valiosísima para tu actividad económica y que puede ir a favor del rival y que el rival, digamos, en esa competencia genuina, te aventaje. Entonces, eso es lo que busca, dice el código. Bueno, en determinadas circunstancias yo voy a permitir y voy a habilitar legalmente que la persona pueda ser compelida a exhibir su contabilidad, pueda ser obligada. Pero esto va a ser en determinados supuestos, taxativamente enumerados en la norma, en el Código Civil y Comercial de la Nación, y solamente en esos supuestos, principalmente en cuanto hace a mostrar toda tu contabilidad, porque va a haber determinados supuestos en donde le van a poder exigir a las empresas mostrar todos sus balances, sus cuentas. Bueno, como es algo tan delicado, como se trata de cuestiones confidenciales muchas veces y que tienen valor económico en la competencia, solamente van a ser en los casos taxativamente enumerados por la ley. Y la regla general es que vos solamente vas a mostrar el asiento o la parte de la contabilidad que se vincule más estrechamente con el conflicto en cuestión, ¿no? Es decir, yo estoy en un juicio en donde hablan de un crédito, de una factura tal, bueno, está bien. El perito va a poder ir a ver esa parte de la registración específica, ese asiento en donde refiere a ese crédito. Exhibición parcial, o sea, solamente esa partecita del libro o esa factura y ese respaldo documental en particular, pero no toda mi contabilidad, ¿no? Eso va a ser la regla. Fíjense que yo acá le pongo la regla en la exhibición parcial. O sea, de solamente esos registros, esos asientos pertinentes, o sea, que se vinculen estrechamente con la cuestión objeto de litigio. Y esa exhibición no es que tiene que llevar la empresa los libros al juez, digamos que deberá llevar los libros al juez, sino que esa exhibición deberá ser en el lugar en donde se encuentran los libros. El perito, eventualmente designado, deberá acercarse al lugar de la empresa, a las instalaciones de la empresa, donde estén archivados, donde estén guardados estos libros, y hacer esa investigación en la empresa o en el lugar donde se encuentra, en el lugar donde esté el titular de los libros. Y en presencia del titular de los libros. Esas son exigencias en cuanto a la exhibición de libros. O sea, por un lado, exhibición parcial, solamente el pedacito que interesa al litigio o interesa a lo que se está discutiendo en el juicio, no todo. Y en casos excepcionales que son taxativos, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo incluir o adicionar otros casos no previstos por la ley. Solamente me tengo que limitar a los casos que prevé la ley. Pero no podría ampliarlo, no podría hacer una interpretación extensiva de eso. Y como dice sociedades, también implica que puede significar tal otra cosa. No. Digamos, dice sociedades y es sociedades. No es o algo parecido, similar y demás. Por eso es taxativo. Entonces, en determinados casos que establece la ley, se obliga a exhibir la totalidad de los registros contables, o se podrá obligar a exhibir la totalidad. ¿Cuáles son esos casos? Sucesiones, por ejemplo. Bueno, yo en una sucesión que llevo para evaluar como el socio, o sea, el fallecido, el causante, era titular de cuotas sociales en una SRL, a la caja forense, y bueno, para denunciar esa denuncia, bien, es que se hace una sucesión, te piden que vos acompañes contabilidad, o sea, los estados contables de tal y tal año anterior al fallecimiento. ¿Para qué? Porque ellos quieren evaluar, a los fines de evaluar cuánto es esa cuota social, digamos, cuánto valía esa cuota, ¿no? Para darle un número, para ponerle un número, porque en base a eso, obviamente, uno se regula el honorarios a los abogados, en base a eso se paga aportes, en base a eso se pagan sellados. Entonces, bueno, para hacer una evaluación de eso te piden, por ejemplo, acompañar contabilidad de esa empresa. En el caso de la asociación. Bueno, comunión de intereses o de bienes, en el caso de que hubiera algún tipo de gestión en común de bienes, hay que ver, digamos, esto es bastante amplio, qué podría encuadrar en este supuesto. Contratos asociativos, bueno, es lo que yo les decía de la unidad 8, ¿no? Agrupaciones de colaboración, uniones transitorias, negocios en participación, bueno, hay un montón de contratos asociativos en donde podrá obligarse a exhibir los libros. Sociedades, en general las sociedades anónimas, SRL y demás, administración por cuenta ajena, bueno, cuando un sujeto administra, digamos, en interés de otro. Liquidación, bueno, en los casos de liquidación hay que ver de liquidación de sociedades, bueno, o de patrimonios. Concursos y quiebras, en el marco de la ley de concursos y quiebras también se exigirá exhibir la totalidad de la contabilidad.
Y esta exhibición solamente puede ser pedida por el juez, no por el juez, nunca de oficio por el juez, sino pedida por alguna de las partes en el juicio. Pero no podría ser solicitada, digamos, de oficio por el juez, la exhibición. Esto así lo plasma el Código Civil y Comercial. Bueno, entonces, reiterando lo que les digo recién, salvo que alguna estipulación distinta, porque puede que alguna ley específica establezca distinto, ninguna autoridad va a poder pedir una averiguación de oficio para ver si la persona está llevando los libros en legal forma o no. Es decir, por eso este secreto de la actividad económica de los comerciantes, está muy fuerte la protección legal de este secreto, porque hace la libre competencia, la competencia efectiva. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, podrán ser excepciones causas penales, o la FIP, que el organismo recaudador, por alguna cuestión o por algún sumario, exija la pesquisa y la averiguación de esa contabilidad, ¿no? Pero esos son los casos excepcionales, a una causa por un delito, donde se está investigando un delito, o la FIP, por ejemplo. Si no, no se puede, digamos, no cualquier juez podría averiguar y pretender averiguar si la persona lleva contabilidad. Ninguna autoridad en general, no habla de jueces, puede querer averiguar si vos llevas contabilidad legal o no. La prueba, bueno, esto ya lo dijimos, ¿dónde debe hacerse esta contabilidad, esta prueba? En el domicilio del titular. Esta idea de confidencialidad, de secreto de actividad económica, tiene base constitucional, ¿no? Recuerden que siempre decimos, bueno, en general cuando se habla de cualquier tema se vuelve a la Constitución, y también hay que ver las normas constitucionales, porque esa es la última de donde surge toda la otra normativa, y lo que da el respaldo más fuerte, ¿no?, a determinadas protecciones legales. En el caso de esta protección del secreto de la actividad económica y la confidencialidad, estarían consagrados en el artículo 14 y 18 de la Constitución Nacional. El artículo 14 va a hablar de el derecho de propiedad, y el artículo, bueno, 18 va a hablar de unas garantías de defensa en juicio, debida defensa en juicio, el artículo 18 y demás. Pero bueno, en ambos artículos encontramos normas que dan respaldo al porqué de esta confidencialidad de la actividad económica, que hace un poco el derecho de propiedad de la persona, ¿no?, de los entes. Bueno, ¿por cuánto tiempo van a tener que conservarse esos libros? ¿Cuánto tiempo los va a tener que guardar? Salvo que alguna normativa establezca algo distinto, una normativa especial establezca algo diferente, va a tener que guardarse, establezcan plazos superiores, siempre, mínimamente 10 años los libros. Los libros desde el último asiento del libro, de ahí se cuentan 10 años, la demás documental desde la emisión, desde la fecha de emisión de la documental, y de la última anotación en cualquier otro registro. También los herederos tienen obligación de conservar esos libros hasta que se cumpla el plazo legal. O sea, no porque fallezca el titular se pierde la obligación de conservar los libros por el plazo de 10 años. ¿Qué significa conservar? Bueno, no solamente no destruirlos, o sea, que no los tire por la ventana, sino también que ese libro, si hay alguien que necesita cotejar algo o acceder a ellos, pueda acceder y puedan ser consultados, que estén a disposición, ¿no? Y que estén en buen estado, que se puedan leer. Bueno, acá tenemos qué es lo que significa la rúbrica. Bueno, dijimos que yo les comenté que es una nota que se pone en la primera página y en donde, bueno, va a constar qué fecha es la expedición de esa nota, la firma del funcionario del registro, qué destino tiene ese libro, si es inventario y balance, si es diario, qué número de ejemplar del libro es, quién es el titular, qué número de folios tiene ese libro, y permite, es el mecanismo, el instrumento mediante el cual se validan legalmente los libros donde se registran esos movimientos contables. Bueno, el registro incluso lleva un listado de quienes pidieron rúbrica de libros, o sea, tiene como una anotación de quienes fueron los sujetos que pidieron la rubricación de sus libros, incluso de quienes pidieron la autorización de llevarlos por medios mecánicos. El código va a hablar de un poco a qué refiere inventario y balances, ¿no? ¿Qué van a contener estos libros de inventario y balances? Bueno, el inventario como esta descripción de todo el activo y todo el pasivo de la persona, es una operación previa al balance,
Habría distintos tipos de inventario al iniciarse la actividad de un inventario. Cuando se transfiere el negocio, recuerden cuando hablamos de transferencia a fondo de comercio, que incluso cuando era transferencia a través de venta de remate, el martillero tenía la obligación de hacer un inventario. Bueno, ahí vemos claramente cómo funciona el inventario en el caso de transferencia. Bueno, durante el ejercicio, en el momento de liquidación de un ente, podría también distintos tipos de inventario. Bueno, el balance, ¿qué es el balance entonces? Este cuadro sintético, en donde vamos a ver el estado económico de la empresa, activo, pasivo, patrimonio neto y resultados. Y libro diario, bueno, todas van a constar todas las operaciones comerciales, cambiarias realizadas por el comerciante. Recuerden las formas de que no puede haber, yo no me acuerdo si les puse, no se les puse antes, que no puede haber en los libros, bueno, sacar páginas, no mutilar páginas, interlineados, tachaduras, enmendar y no sé, no le puedo poner liquid paper y escribir sobre el libro, ¿no? En liquid paper, yo me acuerdo que había habido una situación también que habían hablado, que había terminado el libro y donde no puedes tachar y escribir, sino que la ley a los fines de que esos libros sean, evitar falsedades en los libros, que sea lo más veraz posible, establecen estas exigencias y además, bueno, cualquier error deberá enmendarse o salvarse mediante un nuevo asiento. Exacto, acá Esteban se ocurre, no se va a hacer un asiento, perfecto, así es, y luego escribirlo bien. O sea, vos tenés que hacer un nuevo asiento. Ustedes entenderán más que yo todavía, porque por ahí está más canchero, pero digo, tenés que, digamos, corregirlo mediante un nuevo asiento en el momento en que se advierte el error. Ahí tiene que hacerse ese nuevo asiento. Pero nunca tachando y corrigiendo, ¿no? Sino que eso, digamos, hay que garantizar esa inviolabilidad de lo que está ya registrado. Bueno, y por último tenemos la rendición de cuentas. ¿En qué va a consistir esta rendición de cuentas? ¿Qué es rendir cuentas? Bueno, siempre, porque la rendición de cuentas incluso, por ejemplo, en materia sucesoria también surge. Si vos tenés que designar un administrador, que a mí me pasó que yo me digo, voy a tener que designar un administrador en tal sucesión. Digo, uy, a ver, bueno, tú, no, y encima me iba a tener que designar yo. Toda una responsabilidad, chicos, ser administrador de algo ajeno, porque yo sabía incluso que en otros, por haber estado en otros juicios sucesorios, que, bueno, el administrador tiene que hacer rendiciones de cuenta periódicamente, en donde tiene que decir, bueno, a ver, ¿en qué gastó? ¿Cómo pagó los impuestos, por ejemplo, de los distintos bienes? ¿Cómo se fue pagando? Se le tiene que hacer adelantos a veces de dinero para hacer esas gestiones. Luego, anoticiar y llevar los comprobantes de en qué se gastó lo que se gastó, cómo se gastó, ¿no? Es decir, uno tiene que debidamente informar qué hizo, cómo lo hizo, que fue diligente en que lo hizo, porque obviamente si uno no hace, no paga, no cumple, y está gestionando y administrando intereses ajenos, es responsable, no hay una responsabilidad detrás, siempre que se gestionen intereses ajenos. Entonces, ¿qué es estrictamente rendir cuentas? Bueno, acá tenemos distintas definiciones, pero en definitiva es explicar con cierto detalle, bueno, cuál fue el resultado de las operaciones, ¿no? Es decir, bueno, a ver, gasté tanto, hice tanto y me quedó tanto dinero, tengo tanto saldo, o bueno, con esto se ganó tanto dinero, no sé, en el plazo fijo que se constituyó y se ganó tanto, o sea, resultados, saldos y operaciones que se realizaron y explicar esas operaciones y siempre respaldado en documental, o sea, yo no puedo decir, a ver, se constituyó tal plazo fijo, bueno, a ver, ¿cuál es la constancia de que eso se hizo? ¿Cuál es la constancia de los intereses que se pagaron? O sea, yo nada puedo decir en general para poder, cuando yo rindo cuentas o en general, en materia jurídica, yo cuando digo algo tengo que decir, bueno, ¿y de dónde surge lo que estoy diciendo? ¿No? Es decir, siempre y cuando eso sean cuestiones que normalmente se documentan. Tengo que acompañar ese respaldo documental, ese instrumento que va a respaldar lo dicho. Entonces, la rendición de cuentas es una exposición, es una presentación que realiza un sujeto que administra o gestiona intereses o negocios total o parcialmente ajenos. Yo estoy gestionando, administrando bienes o negocios de otro, que no son, de los que yo no soy titular, pero sin embargo estoy gestionando. Por eso mismo, la ley va a establecer la obligación de rendir cuentas. Bueno, acá hay algunas definiciones, ¿no? Por ejemplo, una demostración ordenada, sistematizada, documentada, a través de la cual se cumple con el deber legal de informar
a otra persona las operaciones, procedimientos, circunstancias y resultados de un negocio. Es una obligación de hacer, o sea, vos de presentar esa rendición de cuentas, no de dar, porque todavía también podrá surgir obligaciones de dar. Luego vamos a ver que el que gestiona estos intereses ajenos tiene la obligación después, por ejemplo, cuando termina todo, de devolverle los documentos que tenga en su poder y que ya no los necesite para esa gestión, de devolver un saldo, si hay un saldo a favor del titular del interés administrado, o sea, de la persona titular de los intereses que se están administrando, ese administrador deberá devolver ese saldo, bueno. Pero en principio la rendición de cuentas es una obligación de hacer, de exponer todo un detalle de lo que se hizo, ¿no? De una explicación. ¿Qué es la cuenta? ¿Cuál es el concepto de cuenta? Bueno, es la forma, podríamos decir que es la forma a través de la cual yo rindo cuenta. Para algunos autores dirán, es el documento contable, la cuenta es el documento contable, son los números que surgen, por ejemplo, de la contabilidad, y del cual surge un determinado resultado. Bueno, otros dirán, es más amplio esta idea de cuenta, es una descripción gráfica de hechos, resultados pecuniarios referidos a una operación. Habla de este autor Siburo de que hay 3 elementos que requeriría la cuenta, que es un título, una denominación, una descripción de los hechos relativos a esa operación, por ejemplo, que se realizaron ventas, que se realizaron adquisiciones, gastos, explicar y describir ese hecho, y a su vez, ¿cuál fue el resultado de eso? ¿No? Bueno, ¿qué quedó? Digamos, si hay un saldo, si, digamos, bueno, evaluar ese resultado, ¿no? Darle un número cuantitativamente. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Quiénes son los sujetos en esta obligación de rendir cuentas? Tenemos un sujeto pasivo o deudor de la obligación de rendir cuentas, que es el que administra los intereses ajenos, es la persona que realiza esta administración en interés total o parcialmente ajeno, y el sujeto activo, que es aquel en cuyo interés está actuando este administrador o este tercero, es decir, la persona cuyos bienes están siendo administrados por otro, o cuyo activo y demás, o cuyo negocio, ¿no?, está siendo realizado por otro. En cuanto al sujeto pasivo deudor, es decir, la persona que debe rendir cuentas, bueno, algunos ejemplos de personas que normalmente están obligadas a rendir cuentas, los gestores, por ejemplo, un gestor, un mandatario, vamos a ver después en la materia de contrato de mandato, pero un mandatario a quien se le encarga de realizar un determinado negocio o cumplir con una determinada acción deberá rendir cuentas. Un factor, un administrador, un tutor, el tutor, por ejemplo, de un menor de edad, un comisionista, bueno, después vamos a ver quiénes son esas figuras, pero son obligados a rendir cuentas. El administrador judicial, el administrador de una herencia, por ejemplo, alguien que fuera administrador de bienes de la herencia, el administrador del consorcio, rinde cuentas, ¿no? Incluso, bueno, uno si viven en edificio, ustedes sabrán que, ¿qué hace? A ver, el administrador del edificio, por ejemplo, que alguien que eso es algo re común, chico, que se reniega con el edificio, pero ¿cómo rinden cuentas? O de alguna forma, digamos, ¿a ustedes les parece que es de rendición de cuentas? ¿Qué les parece? Eso es lo que más vemos, ¿no? Lo más cotidiano para nosotros. Cuando te dan las expensas no te ponen ahí los... Y Belén, sí, bueno, ahí cuando ponen las expensas hacen un detalle de en qué gastaron, digamos, en qué se gastó cada ítem, y después después tienen que aprobar, o sea, hay una asamblea específica en donde se tiene que aprobar esa gestión del administrador y en donde efectivamente dicen, bueno, que ponen a disposición toda la documentación y hacen algún tipo de rendición un poco más detallada de todo el año, ¿no? Creo que es una vez al año que lo hacen, y en donde, bueno, uno podría, por ejemplo, decir, che, yo tengo, porque a mí me llega el dato y digo, y esto no me cierra, ¿y de dónde sale este gasto? ¿No? Y entonces, bueno, en ese caso, ¿qué tendría que pasar? O sea, ¿yo qué podría hacer? Dice, ¿esto no será algo, no sé, inventado? ¿Yo qué puedo hacer? Podría agarrar y pedirle que me dé la documentación, bueno, a ver, pero mostrarme la factura, ¿no? Mostrarme el respaldo documental de eso, como primera instancia, ¿no? Es decir, no me alcanza, lo que me relate debieran acompañar eso. En general, cuando uno va y
y recibe esa documentación, no te dan toda la documental, te dicen que está a disposición si vos querés ir a consultarla a la oficina, ¿no? Y podrías ir y consultar esa documentación. Pero bueno, tiene que estar, tiene que haber una documentación detrás. Incluso uno podría impugnar eventualmente esa rendición de cuentas. Ese rendir cuentas puede surgir de un deber legal, es decir, que la ley específicamente obligue a la persona a rendir cuentas, por ejemplo, en el caso de un tutor, un curador, o que surja de las partes, una convención de las partes, que expresamente las partes hayan pactado esta obligación y les establezcan determinados plazos, determinados límites, o un alcance específico, pero que las mismas partes acuerden. Recuerden que está el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que salvo cuestiones que se entienda que van contra moral y buenas costumbres y que son, o que contraríen leyes de orden público, las partes pueden pactar en las convenciones entre ellas lo que quieren, porque uno puede autorregular sus intereses. Entonces podrían pactar también límites y una determinada forma de rendir cuentas que no necesariamente tiene que ser la misma forma que establece la ley, puede ser convencionalmente estipulada por las partes. O en situaciones que la ley no establece que deberá rendir cuentas, y sin embargo las partes plasman específicamente que deberá rendirse cuentas. En materia societaria se entiende que si son sociedades regularmente constituidas, no sería procedente la rendición de cuentas, sino que se sustituye por esta presentación a los socios de los estados contables. O sea, la rendición de cuentas sería a través de los estados contables, en el caso de sociedades regularmente constituidas. Bueno, ¿cómo debe ser artículos que regulan rendición de cuentas 859 y siguientes? Esa rendición de cuentas tiene que ser descriptiva, dice el código. Bueno, dar detalle, ¿no? Suficientemente detallista de lo que pasó, de cómo se hizo, para que pueda ser comprensible, para que se pueda entender. Fíjense que dice incluir referencias, explicaciones necesarias para que se pueda comprender lo que se hizo, ¿no? Todo lo que vos creas necesario para que una persona que agarre ese papel entienda cómo se operó, qué se hizo, qué resultado hubo, por qué se toma esa decisión también. Documentada, siempre acompañar todos los documentos y comprobantes que prueben lo dicho, concordar con los libros de quien la rinda, o sea, no solamente deben tener los comprobantes, sino también estar registrado en los libros contables. ¿En qué plazo se debe rendir cuentas? Bueno, en primer lugar puede ser que las partes hayan pactado un plazo determinado, y eso deberá cumplirse en la convención de las partes. O, si no establecieron nada, el artículo 861 me va a dar una solución, es una norma supletoria, o sea, que actúa en caso de que las partes nada establezcan. ¿Qué establece el artículo 861? Que las cuentas entonces se deberán rendir o en el plazo que estipularon las partes, o si no dijeron nada, cuando concluya ese negocio, o si es un contrato que, digamos, no es que concluye, se hace, concluye, sino que tiene ejecución continuada, al finalizar cada periodo o al finalizar cada año calendario. Esta es la regulación que establece el código. Bueno, en general la rendición de cuentas va a terminar como una rendición de cuentas privada o extrajudicial. O sea, en general no va a intervenir la justicia necesariamente. Se hace privadamente esa rendición. Ahora, en determinadas circunstancias, sí o sí tiene que ser frente a un juez. Por ejemplo, en los casos de tutela, en los casos de curatela de incapaces o personas disminuidas, curatela de personas que tienen enfermedades mentales y demás, o tutela de menores de edad. Bueno, en estos determinados casos particulares la ley exige que tiene que ser una rendición frente a un juez, para proteger a estas personas que están más desvalidas. Se entiende que no están en igualdad de condiciones como para que pueda hacer una rendición privada. Esta rendición entonces se va a hacer por escrito, debe ser aprobada por el interesado. ¿Cómo puede ser esa aprobación? Puede ser expresa, si la persona literalmente diga, bueno, tengo por aprobadas estas cuentas, o puede ser tácita, o sea, que se entienda por aprobada si pasa algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, que si esa cuenta se entregó, o sea, se diligenció al interesado, ¿no? El gestor entregó esa rendición de cuentas, y el titular del interés no la observa, no la impugna dentro de un plazo de 30 días de que se la recibió efectivamente, y no la observa ni señala nada, bueno, se entiende como aprobada, una aprobación tácita.
aunque el código aclara que va a poder ser observada, perdón que acá iría en mayúscula, puede ser observada por errores de cálculo, o sea, errores menores de cálculo o de registración, en un plazo, acá sí da más plazo, dice un plazo de 1 año de recibido, un plazo de caducidad de 1 año. O sea, la persona si quiere hacer alguna observación en cuanto a un cálculo de una determinada cuestión o un error, sí tiene un plazo mayor y podrá eso sí ser observado y no se tiende tácitamente aprobado y le dan un plazo de caducidad de 1 año para observarlo. ¿Mm? ¿Qué pasa? Puede suceder que las partes no estén de acuerdo en cuanto a la rendición de cuentas. ¿En qué pueden no estar de acuerdo? Número 1, en que haya que rendir cuentas. O sea, puede ser que una parte considere que no, yo no tengo que rendir ninguna cuenta porque la ley no me obliga, porque no lo pactamos. Bien, y el otro sí considere que está gestionando intereses ajenos y que debiera rendirse cuentas. Bueno, en ese caso habrá también un litigio y un juicio en donde se dirima esa obligación. Es decir, si existe o no esa obligación, en donde un juez determine que efectivamente existe una obligación de rendir cuentas o no. Esta es la primera etapa, o sea, se debate la existencia de la obligación de rendir cuentas. Solamente si se cuestiona, o sea, si la otra parte no rinde cuentas, o sea, si una parte reclama rendir cuentas y la otra lo rechaza, dice, no, yo no tengo que rendir, bueno, en ese caso tiene que haber una sentencia que declare o la no obligación de rendir o la obligación de rendir cuentas. Luego pasamos a una segunda etapa, que es cuando efectivamente se presentan las cuentas documentadas, detalladas, y que podrán ser impugnadas por el titular del interés. Es decir, no, a ver, ¿por qué hiciste eso? Impugnar, digamos, determinada rendición, impugnarla, o decir, bueno, no es cierto, o pedir más ampliación de esa información, o sea, o impugnarla por inadecuada esa gestión, no aprobarla esa rendición de cuentas. Bueno, entonces ahí también va a haber un proceso donde se va a dirimir en una sentencia, bueno, y donde, bueno, se deberá resolver, ¿no?, si esas cuentas están aprobadas o no, o si hay algún resultado, o se deberá pagar a alguna de las partes en virtud de un resultado, o hubo un tipo de daño. Bueno, esa es la segunda etapa, donde sí ya se determinó que hay obligación de rendir cuentas y una de las partes la impugna. O sea, el titular del interés impugna esas cuentas. Y una tercera etapa, que sería cuando, bueno, una vez que se presentó, se determina que hay un saldo a pagar. O sea, sobra dinero, por ejemplo, al que está gestionando el interés ajeno, es decir, al sujeto pasivo, le sobró dinero que deberá devolver al sujeto activo, es decir, al titular del interés. Bueno, en ese caso, digamos, si no lo devuelve, podrá haber un juicio de ejecución en donde ese titular del interés le diga, bueno, te reclamo, te exijo que vos me devuelvas ese dinero. Es decir, que me reiteres ese dinero. Pero bueno, ya en esa tercera etapa no es que está discutiendo si existe la obligación, no es que está discutiendo cómo se llevó a cabo esa rendición, sino que directamente exige un pago, ¿no? Exige esa obligación de dar. Esto en el caso de que exista saldo impago. Y en cuanto a este 864 va a hablar de, una vez que entonces esté aprobadas las cuentas, vamos a tener ese saldo que debe ser pagado en el plazo convenido o en el plazo de ley. Y acá también da un plazo supletorio. O sea, si las partes no pactaron un plazo para pagar ese saldo, o la ley tampoco me establece un plazo determinado, bueno, el plazo va a tener que ser de 10 días. Esto lo establece supletoriamente la ley. El obligado a rendir cuentas debe devolverle al sujeto activo toda la documentación o títulos que tengan en su poder que le sirvieron para hacer esa gestión, pero que ahora ya, bueno, estando aprobadas las cuentas, ya no los necesita, entonces deberá devolverlos. Y esto lo establece también expresamente la ley como una obligación de dar. Bien. Gente, ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas de lo que fuimos viendo? Bueno, no paré, pero porque ustedes párenme si también se les surgen dudas, inquietudes, lo que sea, yo por ahí bueno, cuando estoy mirando el Power no los veo a ustedes y no puedo ver el chat tampoco, o sea, por ahí voy y vengo. Pero bueno, no duden en preguntar, en pararme, en consultar. No sé si tienen alguna preguntita. Yo este Power también, como se les pasé el otro, y también los voy a subir, pero todavía no lo subí al aula virtual, pero se los voy a pasar para que también lo tengan a disposición. La clase que viene, que es el viernes, vamos a ver un fallo
en donde hay muchos, en realidad hay muchos fallos donde se hablan de temas de contabilidad, porque obviamente es una prueba muy esencial en materia entre empresas, pero bueno, vamos a ver un fallo en donde yo se los voy a mandar en estos días para que lo lean antes, y en donde se ve cómo los jueces evalúan estos libros de contabilidad en un juicio concreto, donde las partes se reclaman algo y se valen de la prueba de la pericia contable, entre otras, para resolverse. Bueno, gente, si no hay preguntas, entonces ya los libero, quedan liberados. Les voy a mandar esta semana este material y el fallo para el viernes. Y bueno, nos estaríamos viendo, profe, a ver ahí en el chat que no se queda. A mí me quedó... ¿Quién? Bueno, la diferencia de los fallos... Hola. Camila. Ah, sí. Perdón, Camila. Bueno, en realidad depende de quién esté tomando... Cuando los fallos plenos y los fallos plenarios depende de quién se reúnen. Sino los jueces de todas las salas de una cámara o los... Digamos, vieron que me pasa que son temas medios procesales. Esos están regulados en la ley de... ¿Cómo se llama? Esta ley orgánica. La ley orgánica, porque tenemos 10.000 leyes, pero una de las leyes que están reguladas los fallos plenarios y los fallos plenos es la ley orgánica. Lo que tiene, digamos, la diferencia entre fallos plenos y fallos plenarios es quién se reúne. En los fallos plenos se reúnen los jueces de la misma cámara, de las salas de la misma cámara. O sea, ustedes tienen una cámara de apelación y si es un fallo pleno, se reúnen los jueces de las salas de esa cámara de apelación. O sea, nosotros en Rosario tenemos cámara de apelación civil y comercial y 4 salas. Si es pleno, se reúnen los jueces de esas salas de la cámara. Si es plenario, directamente es mayor porque se reúnen todos los jueces de las distintas salas, de las distintas cámaras. O sea, las cámaras, no sé si la Cámara de Reconquista, la Cámara de Venado Tuerto, las distintas cámaras y todos los jueces de esas cámaras. No solamente los de la sala de una cámara, sino de las salas de todas las cámaras. O sea, es mayor. No sé si me explico, Camila. Pero esa es la diferencia. O sea, en uno se van a reunir mucha más cantidad de jueces y van a fallar los jueces de todas las cámaras. O sea, es más amplio, digamos. Es una cuestión bastante procesal, pero bueno, está bien que lo tengan presente porque, digamos, es lo que hablamos y tienen más peso. Siempre recuerden que los fallos plenarios y plenos son fallos que tienen obligatoriedad, que no sean los otros fallos. Bueno, no sé si me suele explicar porque es más procesal, pero bueno, cualquier cosa está en la ley orgánica del Poder Judicial, que lo pueden ver. Bueno, chicos, más preguntas, si no hay más preguntas ya terminamos. Y nos vemos. Profe, Irina. yo tengo una duda sobre la unidad 2. Sí. Cuando se habla de Fondo de Comercio y Hacienda, ¿es una universalidad de derecho o de hecho? Miren, Irina, yo te diría, no te hagas la cabeza con esa, porque a veces, viste, empiezan, no sé si, porque hay doctrina que considera una cosa y otra doctrina que considera otra. Vos de última fijate, digamos, uno toma una y decís, bueno, tal, no te van a preguntar en un examen estrictamente, decir una universalidad de hecho o de derecho, ¿me entendés? Porque es algo que por ahí es discutible. Te diría que, digamos, creo que habíamos puesto que, bueno, consideran que es más de hecho que de derecho, porque, bueno, también se pueden transmitir separadamente los elementos constitutivos de un fondo. O sea, se toman como universalidad al solo efecto de la ley de Fondo de Comercio y de los que busca la ley de Fondo de Comercio. Pero no quiere decir que estos bienes integrantes del fondo vos no lo puedas transmitir separadamente. O sea, no es que solamente lo puedes transmitir como bloque, ¿no? Ahora, si transmitís el fondo, la ley los toma como bloque. Pero en realidad, digamos, por eso vas a tener posturas, que algunos lo ven como universalidad de hecho y otras de derecho. Podés leer los autores y por ahí tener la idea de qué opina un autor al respecto. Pero tampoco se den, digamos, demasiada vuelta a la cabeza con esas cosas, porque son más de derecho doctrinarios y jurídicas finitas que no tiene sentido tampoco ponerte y darle especial atención a eso. De eso no te preocupes. Gracias. De nada. Bueno, ya se me están yendo los que... Bueno, otra pregunta. Lo que necesitan me consultan. Bueno, y si no, ya los veo.
Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos el viernes. Chao, chicos. Chao, profe, nos vemos. Adiós.